Muy bien, ya no vamos a hablar de religión. Creo que 2 capítulos seguidos de religión es suficiente. Queremos, por un ratito por lo menos, alejarnos de temas así controversiales, darle un poco de variedad, no meterse un tema tan controversial todos los episodios. Así que vamos a hablar de la transexualidad. Bienvenidos a Abogados del Diablo, el podcast en el que discutimos los temas más controversiales. Y rompiendo nuestro récord de 2 episodios de hablar de religión. Este es el 3er episodio y vamos a hablar sobre la transexualidad, específicamente sobre, supongo, qué tan legítima es la identidad de una persona que se identifica con un género que no es, o un sexo en todo caso, que no es con el que nació. Qué tan legítima es esta identificación frente a su género real, a su sexo real. Si una mujer trans verdaderamente es una mujer, si un hombre trans verdaderamente es un hombre. Y como invitado tenemos a una persona que no es trans, yo tampoco lo soy, entonces tenemos 0 autoridad para hablar de esto. Dicho sea de paso, muy importante aclararlo, sí. Sí, aclara también que ninguno de los dos somos expertos del tema, solo estamos acá para discutir. Y espero que a ustedes les guste la discusión. Ninguno acá es experto, que quede eso claro. Y este episodio, que solo para estar seguros, para, digamos, tapar todos los huecos, queremos dar una pequeña advertencia y puede ser un disparador de disforia, y vamos a hablar de temas que probablemente con la transfobia y temas así, que pueden ser triggers para ciertas personas. Así que tengan cuidado y vean ese episodio bajo su propia discreción, ¿no? Si creen que pueden soportarlo, por favor vean el episodio, para eso estamos. Bueno, escuchen el episodio. Pero bueno, aclarar que no somos expertos, simplemente somos personas con opiniones. Y ese es el internet. No tienes que ser experto en nada, solo tienes que ser una persona con una opinión y listo, ya estás. Si lo dices con confianza, es cierto. Si lo dices con confianza, es cierto. Esa es la base con la cual los grandiosos fundadores fundaron el internet. Claro, claro. Estos padres fundadores. Sí. ¿Quién inventó el internet? John Internet Peterson. John F. Internet. Sí. Conocido fundador del internet. Claro. En 1864. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es tu posición acá? Estuvimos hablando de esto hace un rato, pero yo no diría necesariamente que tenga una opinión o una posición. Digamos, yo tengo un conocimiento del tema que puede como no puede ser correcto. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Pero no diría que tengo una opinión sobre el tema. Tengo una posición que yo baso en lo que entiendo, puedo estar equivocándome y estoy completamente abierto a reemplazarla por una perspectiva más apta, si tú puedes dármela. Sí, en primer lugar, bueno, mi nombre es Fernando Ayala, estudiante de Derecho de la Católica, y repitiendo esto para que quede bien claro que no soy especialista en los temas, y al igual que el abogado del diablo. No, acá el abogado del diablo eres tú. Ya, perdón. Sí, Ya, tú eres el de la opinión. Entonces, a diferencia de el host... Sí. Bueno, digo, al igual que el host, estoy dispuesto a cambiar de opinión si se presenta la información, digamos, suficiente, ¿no? Claro. Como lo sería toda persona razonable. Claro, como todos los invitados que has tenido. Como todos los invitados que he tenido. Claramente, sí. Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sí. Todos personas centradas, basadas en evidencia empírica estrictamente. Obviamente. Porque han habido expediciones, tú sabes, ¿no? ¿Al centro de la Tierra? Claro, en 2002 bajaron ahí y escucharon los gritos. Es más, creo que hubo un presidente de Estados Unidos que con el dinero del Estado como que hizo una expedición o buscó una expedición también en el centro de la Tierra, pero era un tema de hombres rata o hombres topo. Hombres topo, una cosa así. Tendría que buscarlo bien, pero igual es una historia interesante. Bueno, regresando al tema, entonces. Sí. Y empezando con el tema. Empezando con el tema, en realidad. ¿Cuál es tu opinión acá sobre la legitimidad de la identidad de una persona trans? Digamos, hipotéticamente, una mujer trans, alguien que nació hombre, se transicionó a mujer. O que, en todo caso, sin transición, que se identifica como mujer, ¿es legítimamente una mujer? Sí. Sí lo es. Sí, definitivamente. En mi entendimiento de las cosas, es que ese no es el caso. Pero estoy dispuesto a... Sí. Y sé que lo que estamos diciendo ambos es sumamente controversial para personas distintas, ¿no? Claro, sí. Ambos estamos dispuestos a cambiar nuestra opinión. Y quiero dejar clarísimo que yo no estoy, como estamos discutiendo hace un rato, no estoy casado con esta opinión. Es lo que entiendo, estoy dispuesto a cambiarla. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué una mujer, alguien que
se identifica como mujer, aunque no haya nacido como mujer, es legítimamente una mujer. Sí, primero, cuando yo digo mujer o hombre en este contexto, no me refiero claramente al sexo biológico estrictamente, porque yo no me voy a parar acá a decirte, a ser completamente relativista y decirte, ok, un pene es indistinto de una vagina es indistinta de un pene, ¿no? O que el sexo biológico no depende estrictamente de los genitales, puede depender de algo más, o que no depende de los cromosomas. Lo que pasa es que el sexo lo puedes definir como los genes, pero también por su expresión. Entonces, Ujú. una persona no es solamente hombre por los genes que tienes en tus células, sino también por cómo estos se expresan, ¿me Claro, el entiendes? genotipo. El Claro, genotipo claro, no es claro, claro. necesariamente lo que dicen los genes, también es por... Fenotipo, ah, fenotipo. sí, discúlpame, el Sí, el fenotipo. fenotipo, claro. Genotipo es todos los genes, el fenotipo es la expresión de los Claro, genes. claro, lo que se observa. Sí, no necesariamente es... Los genes se expresan de maneras distintas dependiendo de los alrededores en los cuales está la persona. Claro, entonces solamente para dejar claro que no es mi posición plantearte este relativismo completo en el área biológica, porque obviamente, por razones médicas, sí tiene bastante utilidad la distinción entre el sexo masculino y el sexo femenino. Ujú. Sí, haciendo el gran paréntesis de la intersexualidad. Claro, Claro, sí, que pero claro, es 2% de la población, lo cual es he visto un número entre significativo. 1 y 2%, he visto, Ujú. no estoy seguro. Igual, en verdad es una Sí. cantidad importante. O sea, uno pensaría 2% no es nada, pero es un montón de gente. O No, sea, si sí, juntas todos en un solo país, serían uno de los países más poblados del mundo. claro, claro. No, no, independientemente de la cantidad que sean, o sea, son personas, ¿no? Y tienen todo el derecho de ser reconocidos como tales, ¿no? Claro, pero O sea, nadie está no negando digo, no, que perdón. sean personas. Sí, Claro, claro. claro, reconocidos como personas intersexo y se entienda este espacio perfectamente Claro. diferenciado de las otras dos clases. Pero suele ocurrir por anomalías en los cromosomas, Ah, ¿no? Si a veces sí, es sí. YXX o tienes Ajá, múltiples de los cromosomas no, y son diferentes síndromes que causan anomalías distintas en el cuerpo. claro, puede haber un tema de que lo... Sí, puede haber un tema entre los XX y XY, pero incluso puedes tener un XY y que parece que hay una colita del Y que se pega al X, o sea, en el momento en el que se combina, no me acuerdo bien, de verdad, llevé biología hace bastante tiempo, pero la cosa es que hay un momento en el ¿Y que qué haces como que... discutiendo este tema? Ah, me voy ahorita. Entonces, una de las... Es como que una parte del gen Y se va al X. Ujú. Entonces, como que si bien eres XY, como... No, XX, tienes una parte del Y que termina haciendo que se produzca rasgos sexuales, Claro. sexuados, del otro sexo, ¿no? Pero, claro, o sea, dejando esto aparte, cuando yo digo hombre o mujer, me refiero en un sentido social Ujú. más amplio en la manera en la que nos relacionamos entre personas. Pero eso no es más el género. Ah, a ver. Sí, sí, supongo que podríamos decirlo género. Pero, sí, a ver, vayamos con género. No estoy casado tampoco con la posición de sí, solamente llamarlo género sexo en este momento. Pero vayamos por género si te parece más O sea, cómodo. la distinción es importante Sí, porque, o sea, para muchas personas significa exactamente lo mismo y para otras personas son cosas completamente distintas. Y al final, ninguno de los dos está correcto o equivocado. Se reduce a cómo quieres definir la palabra en una conversación específica. O sea, si quieres referirte a yo soy hombre, eso es género, eso está bien, supongo, pero si en un contexto, un contexto más técnico, a veces es útil hacer la distinción. Pero no siempre es útil hacer la distinción. Sería algo pedante en muchos contextos decir, bueno, técnicamente género es las convenciones sociales, cómo se expresan. No, o sea, muchas veces esa distinción no es necesaria y no se da. o sea, obviamente puede haber, hay situaciones en las que no viene al caso corregir a la persona. Claro, o sea, yo lo Pero que... de que eso está incorrecto, ¿me entiendes? Es que, Por el hecho de que o sea, yo puedo usar mal una palabra, pero en el contexto no se nota que la estoy usando mal. O sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo
O sea, puede que yo no entienda bien lo que estoy diciendo, porque como yo no entiendo qué significa género cuando lo uso indistinguidamente. Ujú. Pero en un contexto, mi falta de conocimiento o de comprensión de lo que es esta palabra no importa porque no es relevante al caso. Pero eso no significa que yo esté con el conocimiento correcto de la palabra, ¿me No, sí, entiendes? sí, tienes razón. Es que a lo que iba es que al final lo único que importa es que todos los miembros en una conversación estén en la misma página sobre qué definiciones están usando para cada término. Porque eso, al final las palabras son solo herramientas para describir Ujú. fenómenos de la realidad. Llamar a un fenómeno de distintas maneras no cambia el fenómeno, solo cambia la manera como te estás refiriendo a él. Entonces, Claro. si definen entre dos personas que género y sexo es lo mismo y les sirve para la conversación, ok. Pero hay que entender que en otros ámbitos hay una distinción y el hecho de que a ti no te guste que otras personas usen esa distinción por el simple hecho de que es útil, no puedes pelear con ellos porque usan esta palabra de una manera que no quieres. Mira, en realidad ahí no estamos de acuerdo tampoco, Uh, porque sí, toda herramienta y todo de acuerdo con el lenguaje, lo que dices en esa parte, que es una herramienta, completamente de acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo de que es una herramienta, también la forma en que usas el lenguaje puede, ¿cómo decirlo? Implicar o relacionar o verse relacionado con otras maneras, con otras ideas. ujú. Por ejemplo, cuando el hecho de tú, como persona, no distinguir entre sexo y género, entiendes que puede tener ciertas implicancias en en tu posición política. Sí, eso es cierto, tienes razón. Claro, entonces, obviamente, en el contexto, si estamos hablando de género, sexo indistintamente, ok, no pasa nada. Pero si yo como persona no distingo entre sexo y género, lo más probable es que también cuando una persona dije, oye, por si acaso soy transexual, voy a decir, ¿qué? Pero, pero tú tienes pene. ¿Cómo vas a ser mujer? Tú no puedes ser eso no se puede hacer. O sea, tú naciste así. Claro. No puedes. No Entonces, existe. hay que ¿Me aclarar entiendes? nuestras definiciones. Te entiendo perfectamente. Tienes razón. Hay que aclarar nuestras definiciones, entonces, para que estemos ambos en la misma página. Para ti, ¿sexo qué es? Lo estrictamente biológico, Sí, ¿no? Es que sí, los cromosomas, genitales, sí, cuerpo. sí, sí, sí. Y género, la manera como yo lo entiendo es cómo se expresan las expectativas sociales de un sexo. Ujú. Entonces ya, para entrar en materia, mi posición es que la categoría de hombre y mujer, ah, como se usa generalmente, es, al fin y al cabo, arbitraria, tiene un grado de arbitrariedad. Pero está fundada en diferencias claras biológicas. O sea, Pero lo que pasa es que todas estas, claro, la biología te puede, y la ciencia en general te puede describir ciertos aspectos de la realidad, ¿verdad? ujú. Entonces, la descripción de un ser vivo, ¿no? Entre las cuales una persona o unos grupos científicos organiza estas características en categorías, en clasificaciones que resultan útiles, Claro, como ¿entiendes? la taxonomía. Claro, claro, claro. Taxonomía, sí, sí, sí. Hay otro tema que podríamos hablar de taxonomía. Este, pero ese es el tema, ¿no? Mientras sean útiles, es que me parece que deben ser defendidas. Esa es la única razón. Si Ya. vemos que estos clasificaciones ya no resultan útiles o traen bastantes problemas, tendríamos que volver a pensarlas. Claro, pero de nuevo, eso no cambia la realidad de las cosas. Eso solo cambia las palabras que estás usando para describirlas. Si abandonas el término lobo y decides incorporarlo al perro, no cambia eso que el lobo sea genéticamente distinto al perro y en muchas ocasiones no puedan reproducirse para generar hijos fértiles. El- en algunas ocasiones sí, ¿no? Pero depende de la cercanía. Pero entonces para ti el hecho de ser, o sea, porque ya, en todo caso, mi postura es que les hace, la idea de ser trans en principio, entiendo que es porque quieres ser reconocido y quieres expresarte como determinado género, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, Por una variedad de razones. sí, 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 sin entrar a detalles. Este, en ese sentido, el no reconocerles la identidad que buscan, ¿me entiendes? Como mujer o como hombre, porque las personas trans no buscan ser trans esto o trans el otro. El trans, o sea, esa no es la idea, ¿no? La idea Claro. es el género. Y si tú no les das esto o pones la necesidad de distinguir entre mujer, por ejemplo, y mujer trans,
lo que estás haciendo es undermineando, estás undermining. Undermineando. Sí, undermining, como que todo la propuesta o la exigencia que tiene Siendo justo, yo tampoco sé cómo decir undermining en castellano. Sí, estás como que Le está frustrando, tal delegitimando vez. en todo caso. Estás frustrando Ya. su pretensión, ¿me entiendes? Sí. Porque lo que ellos buscan es ser reconocidos como tales. Y tú estás diciendo, ok, no eres esto. Eres algo distinto o inferior al otro. Porque inferior. No, distinto o inferior, dependiendo Ya. de cómo lo quieras tú pensar. O sea, claro, pero hay que... Puede hay ser que... inferior en el rasgo como que de objetivos que tienes. Pero esto si opera en quieres. niveles distintos. Lo que estás diciendo es que la distinción solo... O sea, la distinción solo debería existir si es útil. Y te Ujú. has pasado hablando de lo útil que es. ¿No? O sea, has Sí. dicho de que es una distinción súper útil, pero... Sí, claro. y que debería existir, Sí. pero, o sea, hay que definir bajo qué campo o bajo qué características se está haciendo esta distinción. Porque mucha de la utilidad de esta distinción es por razones médicas, por ejemplo. Los hombres son propensos a tener ciertas enfermedades y las mujeres otras. Am, lo cual también ocurre con las razas, que también es toda otra conversación, ¿no? Por ejemplo, la gente ¿Color? no, pero específicamente la gente negra de África Ujú. es mucho más propensa a tener problemas cardíacos, por ejemplo. ¿No? Lo cual, pucha, de ahí ya te viene la gente que viene a defender la idea de que las razas son verdaderamente reales, pero las diferencias genéticas de las razas son negligibles. Sí. Pero es casi nada, es casi nada, es propensidad, es estético, propensidad a ciertas enfermedades, un porcentaje un poquito menos, un poquito más, pero en realidad... Pero bueno, ese es otro tema. Entre mujeres y hombres hay enfermedades distintas. Sí. En todo caso, los hombres son más propensos a ciertas enfermedades Sí. que las mujeres. Y ahí es uno de los factores los cuales hacen importante esta distinción. También las funciones reproductivas, o sea, por eso es útil también la distinción. O sea, sin las funciones reproductivas deja de existir la raza humana. ¿Qué? Ok. Espérate, estamos hablando... No. El- No. Es que a ver... No, lo que... no estoy reduciendo el hombre y la mujer a la reproducción, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo de que eso es un aspecto innegablemente importante de la experiencia humana y es uno para el cual el sexo biológico es importante. Ujú. ¿No? Y, o sea, esos son diferentes factores por los cuales es importante definir, o sea, a través de los cuales, no, a ver, basados en estos principios, nosotros definimos nuestra definición de hombre y mujer, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué la identidad debería ser uno de esos factores que afectan cuál es la definición? Porque esto se opone directamente a lo que te he dicho, a la reproducción, se opone directamente a al estado relacionado a la medicina de los diferentes géneros. Hay que priorizar acá, porque, o sea, mira, yo no estoy de ninguna manera en contra del derecho de la gente trans de expresarse, Ujú. y yo creo que nosotros como sociedad deberíamos referirnos a la gente trans como ellos quieran o sea, como ellos quieran ser referidos, digamos, por una cuestión de respeto, ¿no? Si alguien dice, yo me identifico como mujer, le diré ella, porque eres una terrible persona si no lo haces, ¿qué ganas? Pero no diría que es legítimamente una mujer y que debe ser clasificada como una mujer, porque eso ya choca con la verdadera utilidad del término mujer, en mi opinión. Lo que pasa es que, sí, claro, si nos referimos a temas médicos y nos limitamos al uso, si quieres, científico o, no sé, médico en general, de estos términos, obviamente hay ciertas diferencias, ¿verdad? Ujú. Pero yo hablo del hombre y mujer en una categoría más amplia, ¿verdad? Cuando tú te relacionas con otras personas, cuando tú ves por ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer y se siente atraído por ella, no dice, vaya, sus gónadas son femeninas, me siento atraído por eso. ¿Me entiendes? En principio la atracción, por ejemplo, en ese tipo de relación interpersonal, no parte necesariamente de primero cerciorar si el sexo es tal o tal, ¿me Claro, entiendes? Cuando sí, tú ves una mujer, absolutamente. ves como que el pelo, ¿me entiendes? Ves como que, no sé, O distintas también cosas. la expresión del género, que es muchas veces el comportamiento, ¿no? Sí, pero
Bueno, claro, el No el sexo, el comportamiento también. género. Sí, claro, el comportamiento, sí, sí. Claro, lo cual está muy relacionado al género. Entonces, en ese contexto, me parece que ahí es donde entró el tema de por qué no considerarlos mujeres o hombres. O sea, como lo que ellos buscan, ¿verdad? Otra cosa que dijiste también, lo que pasa es que cuando tú estás diciendo eh, si una persona trans me pide que le diga con ese nombre, entonces, ok, está bien, tú no eres lo que tú dices que eres, pero por buenos modales te voy a decir como tú quieres. Es que es una situación fea, pero ese es el caso al final. O Ya, sea, lo que pasa es que ahí, ¿cómo crees que se siente una persona trans si no, le dices eso, me entiendes? entiendo perfectamente que por eso digo, es una situación fea. Y a mí no me gustaría estar en esa situación. O sea, haré todo lo posible por hacer que esa persona esté cómoda. Y si me pregunta, ¿soy verdaderamente una mujer? ¿Soy verdaderamente un hombre? No sé qué diría, Ujú. pero tal vez le diría que sí. Si puedo salir una tangente muy mínima, recuerdo. Si puedo mentir. Sí, sí, es que es el tema, ¿no? Pero una tangente muy mínima. Estaba viendo no hace mucho una entrevista entre el biólogo Richard Dawkins, que es conocido, muy conocido ateo, y con un periodista de Al Jazeera que era musulmán, ¿no? Y Richard Dawkins tiene una postura que yo no sabría si decir que estoy de acuerdo o no, pero dice que indoctrinar a un niño en una religión es equivalente al abuso del niño. Am, sí, es una posición bien, bien dura, ¿no? Y el periodista le dice, en el momento le dice, yo estoy criando a mi hija bajo el Islam. Tú dirías que estoy abusando de mi hija? Y le dijo, como que se quedó sin palabras por un segundo y dijo, no, no creo que estés abusando de tu hija. Lo cual se opone Directamente. directamente a la posición que ha dicho repetidas veces que tiene. Claro. Pero es una cuestión de tacto social, Ujú. ¿no? No, o sea, me parece que tiene mucha clase de su parte de haberle dicho eso, ¿no? O sea, no ganas mucho insultándolo de esa manera, que al final se puede ser tomado como un insulto. Y para alguien musulmán probablemente sea un insulto decir que su religión es abuso para el niño. Pero si tienes posturas, me parece que lo correcto, o lo que entraría en tu deber, es Tu honestidad, digamos, ni siquiera académica. honestidad, es como que tener la espina suficiente como para vivir o para aceptar tus posiciones, ¿me entiendes? Porque inevitablemente las posturas que tengas, este, van a impactar a otras personas. Pero a la medida de lo razonable, o sea, tienes que saber cuándo ponerte una traba y decir, ¿vale la pena decir mi opinión en este momento? ¿O vale la pena ser consistente con lo que verdaderamente creo? ¿Qué gano? ¿Qué pierden los demás cuando yo lo haga? O sea, tienes que tener cierta conciencia de la situación actual. Sí, claro, en el momento obviamente lo correcto, y si yo hubiera estado en posición, supongo que también hubiera hecho lo mismo. Pero no podría estar en esa posición porque no estaría de acuerdo con lo que dice. O sea, si No, tú, claro, pero una lo que situación pasa es que ese similar. tipo de momentos, me parece, que te dan una señal para decir, oye, tal vez mi paradigma o mi postura no es la más correcta, ¿me entiendes? Yo parto de aceptar. Correcto no es o sea, que sea correcto, digamos, en cuanto a hechos, no hace que sea cómodo o que sea aceptable, ¿no? O sea, no es lo mismo. Eh, ese es el tema, esa es la gran diferenciación. Yo me sufriría diciéndole a una persona trans que verdaderamente, biológicamente, es de lo que se identifica, el género que se identifican, aunque probablemente sí se lo diría, porque no es cierto. Y no lo son. Pero, o sea, como somos personas decentes, es, el problema es lo que tú dices. Entre comillas, les mentimos. Lo que pasa es que, Lo cual bueno, es feo. regresando al tema, las categorías que hemos puesto, entonces, no, y los límites rígidos que tú le pones, a lo que es hombre y mujer, viene con otros problemas y terminan causando daño a otras personas. Entonces, si nuestras, y acá regresamos a mi punto original, si las categorías, que en principio son útiles, tienen estos aspectos que causan daño, ¿vible? Que son negativos socialmente hablando, ¿por qué no los cambiamos? ¿Me entiendes? Tienes que medir ¿Por el qué no daño contra, o sea, ¿Tú lo bueno contra lo malo. cuál crees que sería el daño en todo caso de aceptar que una mujer, o sea, de aceptar que una mujer trans es una mujer? ¿Cuál es el daño ahí? Depende de la... Yo te estoy hablando de cambiar las categorías. No, entiendo, pero depende de qué tan lejos quieras ir. Diría en su DNI, eso, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Am,
tendría entre paréntesis nacido hombre para que los médicos sepan qué hacer. Bueno, el FTM o MTF. Male to Male to female, female, sí, la sí, sí. transición. Claro, podrías hacer eso, La pero operación, para los que sepan, ujú, es un procedimiento médico de transición de hombre a mujer que involucra cirugía e involucra hormonas. sí, por si acaso, la gente le dice cambio de sexo, pero en realidad es un término no muy bueno. Creo, y tendría que buscarlo, Le dicen transición más que nada. no, creo que es como que cirugía de confirmación de género. Ya, ok. Bacán, muy buen nombre. Me Es un parece buen nombre. recontra buen término. Aplausos a la persona que acuñó el término. Sí, cirugía de confirmación de género. Es Para un que buen veas, nombre. es mucho Bien mejor. pensado. Es recontra progre. Tiene mucho tacto. Eso es lo Sí, que sí, tiene. sí, de Tiene todas tacto. maneras. Entonces, y es más, o sea, ¿por qué no ponerles solamente masculino o femenino de acuerdo a lo que quieran? Tú me dices que eventualmente en un contexto clínico podría causar problemas, como a ver, por ejemplo, o sea, si tienen que recibir un tratamiento que difiere en caso de hombres o mujeres, ¿verdad? Pero ahí me pongo en el lugar, las personas no, o sea, si la persona trans no tendría como que, o debería tener la capacidad para decirle, oye, por si acaso, si esta cosa me va a afectar, bueno, soy trans, ¿no? Esa es una. O sea, la persona debería tener como que la capacidad suficiente como para decir eso, ¿verdad? Y si no la tiene, bueno, hay gente estúpida en todo lado del mundo, así que, bueno, es su propia responsabilidad, ¿me entiendes? Sí. El tema es que O sea, si es tu propia decisión el escribir masculino o femenino en tu DNI, en tu documento de identidad, entonces es tu propia libertad. Y con tu propia libertad vas a decidir que te traten mal o que puedas vulnerar tu propia salud. Y eso me parece completamente válido. tengo una disonancia ahí peleándose en la cabeza porque tu punto es razonable y no encuentro ningún problema con él, pero hay algo ahí que me está molestando y no puedo ubicar qué es. Yo me parece que surge de la idea de que las categorías son estrictas y tenemos que seguirlas, ¿no? Que la ciencia nos dice, oye, hombre es esto, mujer es esto, y ahí queda todo. Y en realidad nosotros trabajamos aceptando, o la gran mayoría de personas viene aceptando una definición como tal, ¿verdad? De lo que es hombre Ujú. o es mujer. Pero si uno se va a temas pragmáticos con la intención de, en realidad, hacer a la gente más feliz, te das cuenta de que no habría por qué romper estas barreras, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿por qué nos quedaríamos con clasificaciones que terminan causándonos daño? Y además, ¿por qué nos quedaríamos con clasificaciones que le terminan causando daño a una de las poblaciones más vulnerables? Sí, pero me parece que, o sea, que no me puedo sacar de la cabeza cómo, digamos, o sea, entiendo que creo que algo que no hemos mencionado y que es importante mencionar, que nosotros lo damos por sentado, pero tal vez otras personas que pueden estar escuchando, ¿no? Que el deseo de una persona trans de cambiar de sexo es uno enteramente legítimo, no es digamos, un capricho que dicen, o llamar la atención, que dicen, uy, todo el mundo voltearía a mirarme si decido ser mujer. Ese no es el caso. Es gente que sufre muchísimo. Mucho de ellos sufre de disforia de género, que es la manera como siempre me parece mejor explicarlo. Puede ser, no es necesariamente no es lo mismo, pero puede ser comparado para que sea entendido con la dismorfia, ¿no? Por ejemplo, la anorexia es un tipo de dismorfia, pero lo que me parece más interesante para explicar esto es, hay gente que tiene un tipo de dismorfia que dice que no se siente cómodo con sus dos brazos y adentro se siente manco. Y no es que dice, pucha, yo en mi alma siento que estoy manco y para digamos, completar mi camino espiritual voy a ser manco. No, son personas que, no, que tienen digamos, una condición Claro, médica. médica, ¿no? Que dicen que viven en constante sufrimiento o estrés, digamos, por tener dos brazos. Y es algo que no se puede curar y viven vidas sumamente infelices. Y la única manera de, entre comillas, curar esto es hacer que se detenga cortándole el brazo. Y hay gente que quiere ser ciega y no puede vivir con poder ver porque tiene esta condición en la cabeza que no puede ser medicada y solo soluciona cuando se echan ácido en los ojos. Y mucha gente que se ha terminado, no ha podido más y se ha terminado echando ácido en los ojos. No es
llamar la atención, no es de mentiras, es gente que sufre mucho con esto. Y lo mismo pasa con la disforia. Es gente que es de un sexo y rechaza este sexo biológico en sobremanera y no se siente cómodo siendo de esta manera, porque es, o sea, al final es una condición médica. Sí, 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 pero de ahí... Pero no tiene cura, ese es el tema. O sea, ¿no? No es que puedas curarlo y ya está. El tratamiento sí, es puede la ser transición. tratado, claro. El tratamiento es la transición, Ujú, ¿no? ujú. Cambiarte. Ese es el tratamiento. Eso es lo que hay. Claro, y... Bueno, entramos ahí, o sea, de acuerdo con lo que dice Javier, ese es un caso de personas transexuales, pero todavía tenemos el debate en el que, bueno, no es materia de podcast, pero y la verdad es que no estoy lo suficientemente informado como en el tema anterior para dar una posición, pero dentro de la propia comunidad transexual existe el debate entre si es necesario tener disforia para ser trans. Ujú. Es el Truscam Debate. Truscam es como que son las personas que dicen que sí tienes que tener disforia. Y después está por otro Ujú. lado los Maximals, que reconocen más ampliamente que cualquier persona que se identifique como trans es trans. Y el problema es que ahí pueden escabullirte los que sí quieren llamar la atención. Ese es no, A es los transtrenders. los transgenders. No había escuchado ese término. No, sí, sí, transtenders, es dos palabras, no, transtrenders. Sí, que supuestamente se pegan porque está de moda ser Claro. trans. Sí, 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 sí. Pero, claro, y además, incluso políticamente también tiene, estoy leyendo un poquito del tema, ¿no? Políticamente también tiene implicaciones bastante importantes, porque dice que si maximiceas así la categoría y entras y dejas entrar a personas que en principio para que las personas que sostienen este argumento no son trans, estás reduciendo la calidad de atención que pueden recibir políticamente. Porque claro, serían más personas trans, más personas que podrían acceder a subvenciones del Estado que, digamos, pague la operación, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces también reduces como que la cantidad de apoyo que le puedes dar a las personas que son, entre comillas, trans de verdad, ¿no? Claro, o sea, las de verdad siendo las que tienen disforia. Claro, sí, sí, sí. Claro, las cuales en mi opinión Son trans, son las únicas externa, trans. no, las cuales en mi opinión externa deberían tener prioridad sobre las que no tienen disforia. Sí, la verdad que esa es una salida bastante importante si quieres, si quieres ser maximal, ¿no? O sea, si quieres tener esta categoría amplia. En principio, yo estaría de acuerdo con la segunda categoría, aunque de vuelta no estoy casado con el tema. O sea, de asumir que cualquier persona que se fije como trans es trans, pero al fin y al cabo es su derecho, ¿entiendes? Sí. Entonces, y bueno, una manera sería, digamos, de evitar los problemas de esto es, como dices, poner como que prioridades, ¿no? Dentro de la Claro. comunidad. Pero aún así es un poco feo, ¿no? Decir como que vamos a priorizar de esa forma. Pero bueno, ese es el caso, ¿no? El debate que existe entre esas dos posiciones. Pero sí, pues. Sí, pues. Pero la pregunta es, si, o sea, para, digamos, darle al clavo, ¿son biológicamente mujeres los que se identifican mujeres y viceversa, hombres? ¿Son biológicamente o sea, son, no, tú dijiste que no, ¿no es cierto? Pero deberían ser considerados como mujeres como un término estrictamente convencional. Yo creo que podríamos, obviamente ahorita como están las cosas, porque el lenguaje es una convención social, un acuerdo tácito, Es verdad. sí, 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 sí. Pero es que me parece que es una idea que es, bueno, por lo menos entre nosotros ya bastante aceptada, ¿no? O sea, Sí. sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo en eso. Y repetirlo es como que, bueno, otra vez. Pero bueno, partiendo de ese supuesto, entonces la manera en la que usamos biológicamente los términos son tales, ¿verdad? Ujú. Pero lo que yo vendría a proponer es un cambio en estas categorías. ¿Me entiendes? Ya. Ese es el tema de la postura. Que no se rijan bajo lo biológico. No. Diría que podríamos expander el término de mujer para que también, o para que también englobe a las mujeres trans. O podríamos expandir el término de hombres para que también englobe a los hombres trans. Pero entonces tendrías que En el sentido definir. biológico también. O sea, podría decir, Ya, sí. O sea, dices, ok, mujer puede ser este tipo de personas y también son este tipo de personas. Ambas son mujeres. ya. Pero Y mujeres en bajo hombres la también. misma categoría, porque cuando ya, el problema es cuando ya aceptas la identificación como método básico o método legítimo de aceptar a alguien como legítimamente, o sea, o biológicamente,
o digamos, verdaderamente como hombre o mujer, el, la, digamos, el requisito estrictamente biológico se invalida absolutamente, porque el requisito biológico está ahí para diferenciar, para tener claro, digamos, las características del cuerpo de un sujeto de otro sujeto. Cuando dejas que personas que, no voy a decir deciden, porque no sería correcto, pero personas que se identifican como uno de estas categorías sin tener estas características físicas, cuando dejas que esas personas, a falta de una mejor palabra, se infiltren, digamos, a esta clasificación, la clasificación biológica deja de ser útil inmediatamente, porque ya no es un índice útil para saber cuáles son las características físicas de alguien. Porque ahora en este grupo llamado hombres hay muchas personas con estas características físicas, pero también hay personas que no las tienen. ¿Tú crees que el hecho de expandir completamente desmorona los términos? O no necesariamente lo desmorona, porque grosso modo, como decimos, es grosso modo que la población trans debe ser 1% de la población, es muy poca Ujú. gente. Entonces, grosso modo, no Creo que es cambia mucho. más... No estoy seguro. No, A ver, sí, tampoco sí. estoy seguro, pero estamos muy preparados. Am, pero, o sea, igual, cuando alguien viene a la clínica y te dice soy hombre, lo más probable es que no sea trans, porque por la simple cantidad de personas que no son trans. Pero entonces no se cambiaría mucho, pero sí debilitaría esta clasificación, digamos. Porque entrarían personas diciendo, soy hombre, y no lo son. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno diría, rápido, uno Dale, dale, dale. diría, es que tengo cara de querer decir algo. Sí. Uno diría que sería razonable asumir, supongo, am, pero son personas inteligentes que vayan y les digan, no, yo nací mujer aunque me identifico como hombre. Pero Claro, sí. la disforia es complicada y muchas veces para esa persona es sumamente difícil aceptar de que nacieron de otra manera Entonces y les podría... causa gran dolor emocional. ¿No? Ese es el tema. Claro, y cargar con el DNI que Sí, dice es otro chongo, claro, ¿me sí. entiendes? Pero Es difícil ya, ser entonces, si trans. quieres, para esas personas sería entre la opción... Pero claro, como te digo, pero es su decisión ponerlo en el DNI o en el otro. Obviamente tiene sus problemas, pero al mismo tiempo también me parece que formaría parte de su historial médico que tienen disforia. Eso es cierto. Así que ahí tendrías el tema, ¿verdad? Sí, eso sí. Y, o sea, Pucha, pero no siempre los hospitales comparten historial médico. El... ¿No? Ese es el tema. O no siempre lo tienen en la mano. Pero bueno, eso ya es... Estamos metiéndonos bueno, a... podríamos entrar, pero eso podría hacerse con una reforma también, ¿me entiendes? Sí, Y claro. si nos podemos al más al ámbito pragmático de cómo se haría esta... No, sigue. Ok, ok. ¿Cómo sería cómo se terminaría cambiando esta categoría y cómo se soportaría políticamente? Se podrían hacer cambios, ¿me entiendes? Podrían, por ley, crearse un registro de personas con disforia o una cosa así, igual. Uy, pero eso ya es... Sí, sí, ¿Sabes? sí. Vendría otro tema, ¿me entiendes? Como el registro de sex offenders. Es mi idea, misma idea, pero es Sí, gente sí, sí. con En disforia. Pokémon. Sí, Sí, sí. como el completa el Pokédex de gente con disforia. Sí. El... Pucha, pero Este... clasificar a la gente... Es un registro voluntario. Ya, ok, no sé. Creo que Vendría a ser un registro cuando voluntario. No haces algo existe, por si acaso. así, inevitablemente alguien va a compararlo con los judíos en Alemania nazi. O sea, decir que estés catalogando gente de esa manera, los deshumaniza y lo... Ah, ¿No? pero sería... Lo que pasa... Bueno, primero O sea, sería a lo voluntario. que voy es, políticamente sería difícil convencer a la gente de esto. Obviamente, políticamente sería imposible que se A hagan eso a voy, vasos ¿no? adelante si quiere... O sea, sabemos cómo está la situación política en el país. Que aprueben una reforma tan fuerte, tan progresista, y tan pro trans rights, en este país, en este momento es casi imposible, por no Sí, decir imposible, ¿verdad? Pero no estoy hablando de qué tan, si quieres, posible, sino lograble en sea, ¿no? teoría. Pero sí, claro, en teoría que sería una cosa buena. Ujú. Y bueno, esa sería la idea, ¿no? En realidad esas personas, o sea, el término, o sea, si quieres el lugar donde sí podría haber más problemas en mi posición, si se acepta mi posición, si se cambian las categorías, podría ser desde el lado de investigaciones científicas, ¿no? Pero aún Ujú. así, sería tan fácil como hacer una distinción, ¿no? O bueno, esta es una mujer que tal, no, o este es un hombre que tal, que se puede hacer, tal vez lo haría menos práctico, tal vez, pero puede hacerse. Y si comparamos el daño que le estás haciendo a las personas trans al reconocerlas, no como el género que quieren, sino como transgénero que quieren, Claro. ¿me entiendes? O sea, y si comparas el daño que le estarías haciendo a estas personas comparado contra la
lo poco práctico que sería científicamente hablando, me parece que claramente termina ganando Sí. el cambio de categoría. Es una posición razonable. Sí. No sabría decir si estoy completamente de acuerdo contigo, pero no es una posición que me parezca poco razonable. Es una posición completamente razonable. Como todas las posiciones que se exponen en este podcast. Claro. Obviamente, yo solo llamo expertos. Sí, claro, por eso estoy acá. Sí. Claro. Bueno, ya no se nos está acabando el tiempo. Estamos 40 minutos. ¿Algún comentario con el cual quieras cerrar? Luego vamos a pasar a el post-show, que el show más informal que tenemos después del show, que pueden verlo en redes, en nuestro Twitter. ¿Algún comentario final? Sí, o sea, para resumir todo, si las categorías no son útiles, hay que cambiarlas o tirarlas al tacho. Claro. Eso Sí. es. Pero eso nos regresa a lo que dije, que la nomenclatura es una herramienta. Por eso. Y que al final tenemos que usar la herramienta que nos sea más útil. Claro, pero claro, exactamente. Si la herramienta no nos sirve, o la Usas tiramos otra. al tacho, La cambias. o la cambias. Sí, claro. Esa es la Claro. idea. Bueno, muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Este ha sido Abogado del Diablo. Un gusto. Debería estar en este momento, si están escuchando, subido el post-show exclusivo a redes, que es el primer episodio en el que estamos haciendo esto. Veamos cómo funciona. Vamos a intentarlo. En el cual vamos a conversar un rato más, de manera mucho más informal, unos 10 minutos. Y pueden verlo en nuestro Twitter. Muchas gracias. Esto ha sido Abogado del Diablo. Para clarificar, acá el Abogado del Diablo eres tú, no yo. Que quede claro. Que quede claro, yo no soy el Abogado del Diablo. El Abogado del Diablo es el que viene a decirnos que el infierno está en el centro de la tierra. Sí. O que el Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe son demonios. No, yo no soy. Yo soy el que expone sus ideas. Espero que les haya gustado el episodio. Por favor, síganos en Twitter, @DiabloPod. Estamos en Spotify, iVoox y en YouTube, si quieren verlo en YouTube por alguna razón. Más que nada lo hacemos para que haya una vista previa del episodio en Twitter, pero si quieren suscribirse en YouTube, somos Abogado del Diablo en YouTube, o a través de nuestro Twitter están todos los links. Muchas gracias por escuchar. Este ha sido Abogado del Diablo. Hasta la próxima, que será la próxima semana. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero regresaremos la próxima semana. Ojalá, por lo menos.